daremos comienzo al webinar de gastos de viaje. A cargo del webinar va a estar Carlos Barrón. Agradezco su presencia a todos y bueno, vamos a dar comienzo. Cedo la palabra a Carlos Barrón. Hola, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues el día de hoy nos vamos a estar enfocando en muchas de las tendencias tecnológicas para gastos de viaje y además algunos de los problemas que se dan constantemente. Posteriormente vamos a hablar un poco de la solución que tiene Prospectiva para el control y gestión eficiente para este tipo de gastos en nuestra empresa. Y primero me gustaría enfatizar que según muchos estudios, por ejemplo, Global Business Travel Association, los gastos de viaje son de los más difíciles de gestionar para las empresas. Y esto se debe principalmente a algunos problemas muy fáciles de identificar y que ustedes probablemente viven en su día a día en las actividades de su empresa. Y bueno, los viajes de negocio representan una parte muy importante de los gastos de la mayoría de las empresas y al tener una buena gestión y un mayor control sobre estos, las finanzas de su empresa no deben de ser afectadas. Bueno, y voy a mencionar algunos de los problemas que yo veo como los más importantes y que son como los clásicos. Por ejemplo, procesos muy burocráticos que no están respaldados por un sistema de gestión de estos y que, por ejemplo, el empleado puede respaldar deficientemente, ya sea por descuido o posiblemente porque estos mismos documentos sufren cambios que son incorrectos o que inclusive se pierden en el camino. Y, por ejemplo, otro tema importante puede ser la falta de un proceso sólido y eficiente que siga siempre un mismo flujo automático y con recordatorios vía electrónicos. Por ejemplo, recordatorios o avisos vía correo, y que tenga un repositorio central en donde se vaya recopilando toda la información y todos los datos de ese proceso y que tenga una misma y única versión para toda la organización. Este tema es muy importante, no solamente en los gastos de viaje, pero tener una base de datos central, como repositorio central, que sea confiable y que tenga una misma versión para todas las personas de la organización, es muy importante, como todos ustedes saben. También que todos los pasos del proceso, de todos los procesos y sus responsables se vayan a una bitácora y que se vaya registrando junto con las evidencias que respalden que cada uno de los empleados de la organización haga lo que tenga que hacer y cumpla con sus actividades correspondientes. Por otra parte, el manejo de los comprobantes vía correo por pilas de folders y papeles amontonados en escritorios, se vuelve un proceso engorroso que es poco confiable y problemático, ¿no? Y bueno, en mi opinión, esos son algunos de los principales problemas en el manejo de los gastos de viaje. Vamos a pasar a algunos indicadores que son muy interesantes. La base de toda esta información es el Global Business Travel Association y yo creo que les va a parecer muy interesante a todos ustedes que supongo que lidian en el día a día con este tipo de gestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas mexicanas usan 15,000 millones de dólares aproximadamente en total para viajes cada año. Y esto, pues, indica claramente que los viajes de negocio representan una parte muy importante de los gastos de muchas empresas. Si se tiene una buena gestión y un mayor control sobre estos,
Como comentábamos en la diapositiva anterior, las finanzas de su empresa no deben de ser afectadas y, por ejemplo, como con algunos otros procesos, como con el de deducibles, con el SAT y Hacienda en México, que vamos a ver más adelante, también puede ser un ahorro muy significativo para todas sus empresas, ¿no? También 71,000 millones de pesos de impuestos anualmente, ¿no? Y, por ejemplo, el gasto promedio por viajero, todos estos son como contexto en México, el gasto promedio por viajero es de 11,472 pesos. 17 millones de viajes de negocio son realizados. 7 de cada 10 viajes de negocio son para tener citas con clientes, reuniones de negocio. 68% de viajes se realizan vía aérea. 30% de viajes son para asistir a conferencias o seminarios. Eso también es interesante, ya que muchas de sus empresas seguramente deben de mantener capacitados a sus empleados, y es un proceso muy importante, ¿no? Y también que le da valor a sus empresas. 4,2% va a aumentar en promedio el presupuesto para viajes. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a dónde se generan más gastos. Y generalmente estos se incrementan, además, por cambios a última hora. Por ejemplo, por no usar boletos y que ya se tenían comprados en el tiempo planeado, cambios de último momento, como decía. Pagos, por ejemplo, por exceso de equipaje, y esto pasa por no tener políticas de viaje, políticas y no tener políticas bien planteadas con todos los, con toda la gente de la organización, ¿no? Otro tema muy importante y que ahorita, con todo lo que está pasando en nuestro contexto en México, pues es las variaciones por la cotización peso con dólar, ¿no? Y que que se tiene en el horizonte, pues que todavía va a haber mucha variación con esto, ¿no? La falta de planeación y supervisión adecuada genera gastos imprevistos. Por ejemplo, desde desplazamientos de y hacia citas de negocio, modificar o cancelar reservaciones o gastos de viáticos, ¿no? En general. Es por esto que una gestión y control de gastos de viaje automatizado genera ahorros significativos y un control mucho más sencillo y eficiente. Y ahora vamos a ver algunas de las tendencias tecnológicas sobre la gestión de gastos de viajes. Bueno, la tecnología se ha comprobado como una herramienta que es muy útil para la administración de viáticos, la integración, categorización y clasificación de la información correspondiente a cada rubro y el procesamiento de los documentos de comprobación. Al tener este tipo de herramientas tecnológicas, se vuelve mucho más sencillo, procesos que ya son automáticos y flujos, pues digamos que aprobados por la organización y que corren confiablemente bajo un sistema, ¿no? Y que esto mismo empuja a todos los usuarios de la organización a realizar lo que se debe de realizar, ¿no? Y tener ese respaldo de si la gente lo está haciendo o no. Según un sondeo realizado por The Global Business Travel Association, la mayoría de los negocios y los directivos que están a cargo de este tipo de gastos ven a la tecnología como la clave para la gestión de viajes corporativos, ¿sí? Dentro de las ventajas está la integración de los datos, la flexibilidad que facilita la organización para la comprobación de gastos y para los viajes de negocio, y al usuario también para realizarlo de manera mucho más eficiente y más sencilla, ¿no? Y que no se les vuelva un proceso engorroso para ellos. Otra estadística interesante
Para el 88% de los norteamericanos y el 82% de europeos, la integración de la información fue la prioridad. Esto quiere decir que toda la integración de, por ejemplo, comprobantes y todos los documentos que respalden sus gastos de viaje, para ellos fue lo más importante. Para los asiáticos y latinos, la reducción de costos es el factor principal. ¿Cuáles son los gastos de viajes deducibles en México? Y ahora vamos a ver los requisitos para deducir del SAT. Que se realicen con un propósito meramente empresarial y por personas que laboren directamente para la empresa o que tengan un contrato de prestación de servicios empresariales con la misma. Que sea una distancia mínima de 50 kilómetros del domicilio fiscal del negocio y que se recaben todos los comprobantes que cumplan específicamente con los requisitos fiscales del SAT, que se hagan dentro del país o con documentación que compruebe clara y completamente si se llevan a cabo en el extranjero. Los gastos viáticos deducibles son de alimentación, hospedaje, transporte y de automóviles, temporalmente, para cuando son de uso temporal, como parte del viaje. Y todo esto está estipulado claramente en la ley del ISR. Para cada región hay límites de cantidades dependiendo de si se trata de viajes nacionales o internacionales. O sea, me refiero a regiones, o sea, México o externos, ¿no? Y en todos los casos debe existir documentación que compruebe que se haya realizado el viaje, como por ejemplo factores de hospedaje, transporte o alimentación. El hospedaje nacional no tiene un límite establecido. Puede ser hasta 750 pesos diarios por persona para alimentos, los cuales deben de pagarse con una tarjeta empresarial. Para renta de autos solo son deducibles hasta 850 pesos diarios, y si el empleado usa su propio vehículo, se deducirán los gastos en gasolina y los correspondientes al servicio mecánico de la unidad hasta por 0.93 pesos por cada kilómetro recorrido. Si es propiedad de la empresa, por ejemplo, no hay límite de kilómetros recorridos. Ahora, para viajes en el extranjero, se pueden deducir hasta 1,500 pesos diarios por persona por concepto de alimentación, hasta 3,850 pesos diarios por hospedaje. Se puede deducir los gastos en autos rentados con un límite a 850 pesos diarios, ¿no? Y en ninguno de los dos casos se estipula un límite al gasto en el medio de transporte comercial utilizado por la persona que viaje, por lo que no importa si se hace vía terrestre o aérea o en clase económica o primera clase. Bueno, nuestra solución administra, autoriza, controla, agiliza, reporta y optimiza los gastos de viaje que se generan en su empresa. Tiene una total transparencia en el manejo de los recursos destinados a gastos de viaje y representación, y con una certeza total sobre el flujo de dinero a través de reportes de movimientos y devoluciones. Este es como un mapa mental de nuestra solución. El proceso está aquí en el medio. Arriba aparecen algunas de sus funcionalidades, igual que abajo. Entonces, primero se registra la solicitud y puede ser del fondo fijo, de donde se utiliza el dinero para los gastos de viaje, o puede ser también por anticipo. Se asignan autorizaciones y hay muchas opciones y con el cliente, o sea, ustedes vemos qué tipo de jerarquía se va a utilizar, si esta es como lineal, ascendente, con el jefe directo, o puede ser también de esquema matricial, donde puede ser varios los que autorizan, ¿no? Entonces esto lo vemos generalmente con ustedes, con el negocio,
y seguimos las mejores prácticas de la industria. Por lo general, usamos nuestra experiencia y la que tenemos ya con muchos de los clientes. Bueno, estaba en la parte de autorizaciones, entonces puede hacer, como decía, linealmente o por una matriz de autorización. Se registran los comprobantes para validar las facturas y los comprobantes, y después, ya cuando se autoriza, se hacen notificaciones vía correo electrónico, por ejemplo, también de rechazos. También se puede integrar a ERPs. Pues se puede, por ejemplo, integrar con SAP, otros también, depende de su caso, ya lo checaríamos. Y también se hacen validaciones fiscales y de negocio, con el PAC, por ejemplo, con su ERP. Siempre utilizamos web services estándares, con el SAT en línea, y podemos manejar otros. Sincronización del portal con, por ejemplo, el ERP, empleados, las cuentas, facturas, todas estos catálogos se pueden sincronizar del portal al ERP, independientemente del que ustedes tengan, ¿no? Y también se hacen consultas de presupuesto, por ejemplo. Y hay algunos reportes también para monitorear solicitudes y gastos, las características y los roles multiusuario, donde hay un administrador del portal que hace todo lo relacionado con la administración, por ejemplo, el look and feel, algunos textos, el administrador de la empresa. También hay un rol de cuentas por pagar, que hace la verificación de los comprobantes, como vamos a ver en un momento en el demo. El aprobador cajero, el aprobador responsable del fondo fijo, el autorizador, que es el jefe inmediato del solicitante. Ahora, como les decía, nuestra solución es adaptable a sus necesidades, a sus roles y al tipo de autorización que ustedes tengan. Entonces, todo esto se puede customizar para sus necesidades. Es un sistema altamente configurable. Las empresas, los usuarios, los conceptos de gastos, cuentas contables, los destinos y las áreas son configurables, y esos catálogos también se pueden tomar de sistemas externos y se pueden sincronizar también. Las validaciones, hay validaciones de los gastos de viaje, comprobantes fiscales de gastos de viaje, reglas del negocio, es el flujo y los procesos que ustedes sigan, y la validación fiscal con el de XML, con el SAT. Usamos diferentes plataformas y comunicaciones. Bueno, lo que sí es fijo es que es una plataforma web accesible vía internet, con todos los navegadores estándares, Chrome, Firefox, Explorer, etc. Y todos los interfaces son vía web services estándar, y son igual altamente customizables bajo lo que ustedes requieran, ¿no? Los procesos: solicitud de gastos de viaje sin anticipo, solicitud de anticipo de gastos de viaje, de reposición de fondo fijo, reembolso de comprobaciones, reportes de solicitudes y facturas, y las notificaciones vía email. En caso de que ustedes requieran algún otro, pues lo podemos checar con mucho gusto. Y ahora vamos a pasar a la demo. Entonces vamos a realizar una pequeña demostración de un flujo ejemplo para la gestión de gastos de viaje. Entonces, primero vamos a entrar al sistema como el usuario solicitante, que en este caso es CP1. El primer paso va a ser generar el anticipo en sistema para enviarlo a aprobación por otro usuario con esos permisos y que previamente ha sido configurado en el sistema como parte del proceso. Entonces vamos a introducir las credenciales del usuario, CP1, que es el solicitante. Y entonces vamos a solicitar un anticipo de entrada. Aquí, como pueden ver, ya hay algunas solicitudes anteriores, por ejemplo, una solicitud rechazada,
por el jefe inmediato, en el que aparece el estatus, y una solicitud registrada, pero que todavía no ha sido enviada, ¿no? Entonces, vamos a agregar una solicitud. El tipo de solicitud es un anticipo. La cantidad va a ser de 59 pesos, es bastante pequeña. Y primero, bueno, vamos a guardar esto y vamos a agregar el destino, ¿no? Como les decía, las regiones autorizadas por ustedes se pueden configurar, se pueden sincronizar a otros, y sincronizar a otros sistemas externos. Aquí, bueno, se tiene bastante, pero vamos a tomar la de México y, por ejemplo, Cancún, ¿no? Entonces, la fecha de salida vamos a ponerla el día 15 y la fecha de llegada el 17, por ejemplo, ¿no? Y el motivo vamos a poner reunión con cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces guardamos y ya está el destino guardado, también la cantidad requerida, que son 59, y vamos a enviarlo, autorizar. Confirmamos. Perdón, sí, se me olvidaba agregar el anticipo. Va a ser, vamos a poner alimentos, del importe va a ser 59, y el tipo de cambio es de 1, porque es en México. ¿Okay? Entonces, ya parece que está todo bien. Perfecto, entonces enviamos a autorizar. Y ya. Ahora, aquí está la referencia. La voy a anotar bien, cualquier cosa, y ha sido enviada al autorizador. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a cerrar la sesión del usuario que está pidiendo el anticipo, y vamos a entrar con el usuario autorizador, que es CP2. Entramos y ahora vamos a autorizar anticipo, ¿no? Aquí me aparece, voy a identificar por el monto, que es de 59, y la referencia, aquí la tengo, que es la que se había dicho, es 5.581, ¿no? Entonces, aquí está de 59, le damos clic y vamos a echar un vistazo. Y pues todo parece que está bien, entonces lo autorizamos. Confirmamos. Y el anticipo se registró, por ejemplo, en este caso está sincronizado con SAP, integrado con SAP, y nos da este número de documento, ¿no? Lo voy a poner aquí también. Y, y ahora vamos a ver rápidamente algo muy rápidamente en SAP, con el que está integrado, que realmente se generó, ¿no? Entonces voy a entrar al SAP. Ok, ya entramos y voy a entrar a la transacción FB03. Y vamos a meter el número de documento, que es el que nos dio el portal. Aquí ya lo tengo guardado. Los datos correspondientes, ¿no? Le damos Enter y aquí está, ¿no? También ya está registrado en SAP. Como habíamos visto, era de 59 pesos y la persona, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte de SAP.
Vamos a regresar ahora al portal. Bueno, ahora vamos a volver a entrar al sistema para introducir ahora los comprobantes, ¿no? Entonces voy a salir y voy a volver a entrar como el que está pidiendo las solicitudes. Y ahora vamos a entrar a generar otro anticipo. Gestión de, y vamos a solicitar reembolso, comprobar anticipo, ¿sí? Entonces vamos a buscar aquí, bueno, como pueden ver, ya hay muchos otros que están, pero este es el que acabamos de hacer, la referencia está, que es 5.581, como habíamos visto, y le damos clic y luego editar. Ahora vamos a agregar las facturas, ¿no? Vamos a elegir, en este caso, las facturas. Aquí está el comprobante de los 59 pesos que hemos mencionado, que se hizo en Oxxo. Y de paso también agregamos el de, por ejemplo, un comprobante que no había sido con anticipo, pero de hospedaje, ¿no? Obviamente, en muchos de los casos va a seguir flujos diferentes. Todo esto es altamente configurable y se adapta a los procesos que ustedes tengan. Voy a revisar rápidamente si... ¿Ok? Sí, no hay ninguna... Todo bien, ok. Entonces, ya se registraron los comprobantes, aquí están, y ahora vamos a definir los conceptos dentro de las facturas para poder ligar cada entrada con su tipo de gastos. Entonces aquí le damos en editar y automáticamente toda esta información lo tomó del XML que subí como comprobante. Entonces eso pues es altamente automatizado, poco engorroso para el usuario final y pues es una gran ventaja, ¿no? Entonces vamos aquí a editar porque como pueden ver el concepto todavía no está definido, ¿no? Entonces vamos a definir como alimentos, ¿sí? Ahora, eso yo lo podría ir haciendo uno a uno, pero también tiene la facilidad de aplicar este concepto a todo el comprobante. Entonces vamos a hacerlo para no irnos uno a uno. Y aquí, como pueden ver, ya el concepto ya está definido. El del IVA ya lo había tomado desde antes, entonces no lo toma, pero aquí está el impuesto, ¿sí? Entonces, eso ya quedó, lo guardamos y cerramos. Y ahora vámonos con el de hospedaje, editamos los conceptos como el anterior, este nada más es uno, que está sin definir, ahí aparecen los impuestos, editamos y ponemos hospedaje, aquí está, guardar. Entonces ya quedó modificado correctamente, guardamos y cerramos. Entonces ya quedó todo listo. Vamos a cerrar. Bueno, primero, obviamente vamos a enviar autorización y confirmamos. ¿Sí? Aquí está otra vez la referencia. Aquí hubo algún tema con los comprobantes, pero no me voy a detener porque todos nos sí se mandó. Y volvemos a salir para volver a entrar como el usuario que va a aprobar. Autorizar reembolsos, autorizar comprobaciones de anticipo, y aquí aparecen, ¿no? Ahí están los dos que acabamos de meter. Vamos a empezar con el de alimentación, le damos ver. Checamos que está todo correcto. El destino, como ya habíamos puesto antes, todo el anticipo. También tiene, por ejemplo, imputación a centros de costo, si es que se necesita, aquí está 100%. Los comentarios,
que se pueden ir de, por ejemplo, todos los comentarios del solicitante al autorizador y también con las personas de cuentas por pagar. Y algo muy interesante también, una bitácora, lo que les comentaba. Esta bitácora se ve paso a paso la fecha y hora de todas las solicitudes, las autorizaciones y todo. Como les decía, esto es muy importante y para checar que todos hagan su trabajo correctamente. Ahorita no tengo las alertas vía correo activadas, pero obviamente sí funciona, ¿no? En nuestra solución. Entonces vamos a autorizar, confirmamos y ya quedó. Ahora también vamos a autorizar la del hospedaje. Le damos clic en ver. Checamos que todo esté bien, lo mismo, lo de los anticipos, todo, ¿no? El destino y autorizamos. Confirmamos y ya quedó. Entonces, ahora, como penúltimo paso, bueno, el penúltimo paso ya lo hicimos, perdón, era el de autorizar, y ahora sí, vamos a entrar como el usuario de cuentas por pagar, que es CP7, al parecer, sí. Ok. Y entonces vamos a revisar las comprobaciones. Aquí, como pueden ver, también aparecen todos los que ya habíamos ido generando. Ok, en este caso son estos dos últimos. Aquí están las referencias. Le damos, por ejemplo, en el hospedaje, lo checamos. Aquí la persona puede ver toda la información y autoriza finalmente, ¿sí? Igual, la bitácora, los comentarios, si es que hubiera, imputación, todo está en un mismo repositorio central, toda la gente ve la misma información. Aquí no hay de que se pierde y que cualquier cosa, ¿no? Entonces, autorizamos, confirmamos y otra vez queda aquí con un documento SAP. Lo voy a apuntar para futuras referencias. Muy bien, y por último, la de la alimentación. La checamos, vemos que está todo bien, autorizamos, confirmamos, y ahí está el documento SAP, que ahorita vamos a ver muy rápidamente. Perfecto. Entonces ya aquí queda toda la información, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a SAP. Bueno, ya estaba adentro. Igual, la misma transacción. Y aquí tengo los datos, ¿sí? Está toda la información, como pueden ver, el desglose, la descripción, etcétera. Y otra cosa también importante, la referencia que habíamos visto en los pasos anteriores, aquí aparece. ¿Sí? Ahora vámonos con la otra, con el otro documento de SAP. Y pues está altamente integrado, ¿no? Es algo que les va a dar mucha facilidad de uso a todos ustedes. Aquí aparece toda la información, la referencia, la fecha, todo está muy registrado, muy controlado, ¿no? Para que ustedes siempre tengan el control y las evidencias necesarias, ¿no? Muy bien. Finalmente, voy a dar un recorrido muy rápido, otros aspectos, por ejemplo, del portal, por ejemplo, de las solicitudes. Aquí hay como un buscador. Vamos a poner el día de hoy. Y aquí aparecen las que se han hecho, ¿no? Tiene links, por ejemplo, aquí. Si le doy clic, me da toda la información, ¿sí?
Esa es la consulta de solicitudes. Por ejemplo, la carátula de comprobación de gastos. Tenemos el número de solicitud y vamos a, por ejemplo, ver la primera que hicimos. Esto también está muy interesante, ¿no? Vamos a generar la carátula de comprobación. Se genera un PDF. Lo abrimos. Entonces, esta es la carátula de comprobación, el reporte de gastos, donde está toda la información para que ustedes, en caso de ser necesario, la manden. Finalmente vamos a entrar como el usuario administrador, donde él puede hacer la administración del sistema, configurar pantalla de inicio, altamente configurable, como les decía. Esto es lo que le aparece como de bienvenida a los usuarios, y aquí se puede configurar todo el texto, los colores y lo que necesitan, ¿no? En base a lo que ustedes quieran. De seguridad, por ejemplo, los usuarios registrados, el monitoreo, por ejemplo, las bitácoras, todo lo que ha pasado y detalles más técnicos. Aquí, bueno, podría entrar, pero ya vamos un poquito atrasados, pero